Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Lázaro es el amor de Jesús el que penetra en el corazón del difunto Lázaro y lo despierta a la nueva vida. En la resurrección de Jesús es el amor del Padre quien le envía al ángel que hace rodar la piedra. El amor del Padre penetra hasta la oscuridad de la muerte, hasta la rigidez cadavérica, hasta la descomposición. El amor del Padre despierta al Hijo. También está dirigido a nosotros. El Padre también nos enviará a su ángel cuando nos encerremos en la tumba de nuestros miedos e impedimentos. Su amor quitará la piedra que nos ata al sepulcro y nos despertará la nueva vida. ¿Qué piedra bloquea tu vida? Nombrala e intenta tenerla presente en la oración a Dios. Si deseas, puedes escoger un par de piedras. Escribe sobre ellas lo que te pesa y te aparta de la vida. Y luego arrójalas lejos en un arroyo o en un lago. Festeja la resurrección arrojando con todas tus ganas tantas piedras como lo desees. E imagina que con cada piedra un obstáculo desaparece para ti. Entonces, intenta respirar profundo y sentir toda la amplitud que alcanza tu interior una vez que estas piedras ya no obstaculizan tu vida. Confía en la fuerza de la resurrección. Sacude tus entumecimientos e inhibiciones. Levántate y anda tu camino, sin temer lo que puedan pensar sobre ti. Cuando sientas temor de concretar alguna tarea, escucha la palabra de Jesús. Levántate, toma tu camilla y anda. Toma tu temor bajo el brazo y enfrenta el problema. Tómalo en la mano. Entonces vivirás la resurrección. Puedes andar. La fuerza de la resurrección está en ti. Debes esforzarte, levantarte. Solo debes tener fe en la resurrección que Cristo desea provocar en ti. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos iniciando una vez más junto a todos ustedes desde Radio Fe Latina este encuentro semanal, este encuentro que es habitualidad, afortunadamente, entre ustedes y nosotros, este encuentro de una hora semanal que nos permite abocarnos, nos permite adentrarnos en el misterio de la palabra del Señor, la luz sobre las luces, aquella luz que arroja esperanza, que arroja luminosidad sobre nuestras precariedades, sobre nuestras vacilaciones, sobre nuestros temores, sobre nuestras oscuridades, oscuridades personales, oscuridades familiares, aquellas oscuridades que muchas veces nos rodean, nos dan miedo, nos causan incertidumbre, nos hacen reaccionar de todas esas maneras negativas que solemos tener los seres humanos, bien entendidas por cierto, pero también nos arrojan a las aguas de la positividad, de la esperanza, de la alegría de sentirnos creados, guiados, acompañados y esperados por el resucitado. Sabemos muchas veces que por las contingencias individuales, personales de cada quien, muchas veces estas palabras que son bellas, que son profundas, sinceras, sentidas, muchas veces pasan a un costado nuestro, pero también tenemos la tarea, el don y la tarea
de poder incorporarlas a nuestra realidad, a nuestro cotidiano vivir, en este alto que intentamos hacer, donde buscamos precisamente dejar a un costado tantas y múltiples ocupaciones, tantas y múltiples y entendibles preocupaciones, y dedicarnos desde el ser creyente a lo que verdaderamente es importante. La palabra que trae luz sobre mi vida, la palabra que trae luces a nuestras vidas, la luz sobre las luces que tiene que enarbolarse, tiene que verse bien visible, distinguible y en lo alto de nuestra existencia en el día a día, en el cotidiano vivir. El ser creyente se va forjando, se va fomentando en cada acto, en cada segmento del cual participamos, sean estos agradables o no. La idea siempre es la misma, no por repetida deja de estar latente, deja de ser vigente. Poder darnos un espacio a nosotros mismos como creyentes, como cristianos, como cristianas, para dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, ver, escuchar, sobre todo incorporar, sobre todo vivir estos términos que tantas veces por ahí nos resultan dificultosos, aquello que el Maestro, que el Señor, que el resucitado nos enseña cada jornada, en este caso cada domingo a través de su palabra. Estamos concluyendo con todos ustedes el mes de julio, el 7º mes del año, y esta semana donde también comenzaremos justamente el mes siguiente, el mes de agosto, vamos a tener presentes en el último día del mes de julio, el lunes 31 de julio, a San Ignacio de Loyola. Comenzaremos agosto, el martes 1, teniendo presente a San Alfonso María de Ligorio, el miércoles 2 de agosto a los santos Eusebio de Vercelli y Pedro Julián Aymar, el jueves 3 de agosto a Santa Lidia, el viernes 4 de agosto a San Juan María Bautista Vianney, será el día del párroco, será el día del cura, evocando a aquel prestigioso, aquel santo varón de Dios, el santo cura de Ars. El sábado 5 de agosto a la dedicación de la Basílica de Santa María y Nuestra Señora de las Nieves. Como solemos decir habitualmente, más allá de evocar a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, resulta imprescindible, resulta imperioso poder caminar por las sendas de santidad, de acuerdo a nuestros tiempos, a nuestras formas, a nuestros carismas, como aquellos que nos precedieron. Estamos concluyendo, como decíamos, el mes de julio, 30 de julio de este año 2023, 17º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha de presentar el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo
y lo viejo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 17º domingo durante el año, 30 de julio de este año 2023. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Muchas gracias, Fabián. A la luz de la palabra. ¿Qué luz? La luz de la luz. La vida de la vida en nosotros. La vida que nos trae aquel que es verdaderamente la luz, nuestra luz. La luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. A todo hombre. Fíjate vos que en este Evangelio, Fabián, vamos a ver en la comparación habitual que nos hace nuestro único Maestro, nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver a dos, uno diría, bueno, dos personas que finalmente, iluminados por esa luz, encuentran el tesoro que de una manera o de otra buscan. Quizá uno lo encuentre de un modo, no diría inesperado, pero no tan esperado ni buscado de tal manera como lo hace el otro. Un hombre descubre un tesoro enterrado en un campo, de un gran valor. Fíjate la actitud que asume. Uno diría, qué actitud inteligente. Ha descubierto el tesoro. Y lo ponemos en singular, el tesoro, porque este es el único que se justifica como tal, entiende definirlo de esa manera. Es un tesoro. Nos hace acordar a todos aquellos lectores habituales de la palabra de nuestro Dios, tantos pasajes, ¿no es cierto?, tantas frases, tantas enseñanzas de parte de nuestro único Maestro. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Seguramente todos nosotros venimos de hacer de alguna manera, ¿no es cierto?, nuestro culto al reino de la añadidura. Si tenemos en cuenta que el tesoro, el único, el mayor, el que permanece, el tesoro que verdaderamente merece tal definición, cuando aparece en nosotros, nos fascina, nos deslumbra, colma de tal manera las mayores y mejores expectativas que hace que de pronto todo aquello que teníamos antes y valorásemos quizás de alguna manera como un tesoro muy apreciable, como cosas muy deseables, como conquistas, ¿no es cierto?, como logros que hayamos encontrado en esta vida temporal, al lado de este tesoro ya nos parece este término que utiliza Jesús, una añadidura. Hemos hecho el reino de la añadidura durante el curso de nuestra vida hasta que aparece la vida en sí, la verdadera vida, la vida oculta, el tesoro. Esto que tantas veces calificamos como el misterio oculto desde los tiempos y edades. El misterio que ahora es revelado, quitado el velo de nuestra ignorancia al respecto, este tesoro que ahora aparece revelado a nosotros. ¿Qué es este caso que estamos viendo en este Evangelio? ¿Se asombró el hombre que encontró el tesoro en el campo? Sí, claro que. Y de tal manera lo apreció que fíjate la decisión que asume inmediatamente. Vende todos sus bienes, todo lo que tiene, para comprar el campo y el tesoro que está en él. Y lo guarda. Lo guarda porque este es el tesoro mayor. Porque esto es su vida, esto es lo que justifica su vida. Esta es la vida que ahora va a permanecer y él en esa vida. El otro es un buscador. Este quizá no sea un buscador a la manera en que busca el otro ejemplo que nos suministra aquí nuestro Señor en orden a la segunda de las parábolas. Están obviamente implicadas una en la otra desde ya.
Y tenemos que también tener en cuenta esto, todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, toda esta docencia tan profunda, esta docencia tan escondida muchas veces, sí, como el tesoro en el campo, porque no está abierta directamente a la mirada de nuestros ojos, que en definitiva para ver estas cosas son ojos insuficientes. Miramos muchas veces las cosas, las circunstancias, las situaciones que nos ocurren fuera y dentro de nosotros, lo miramos desde una mirada que no es la mirada apropiada, no está dimensionada, no está en la frecuencia con la cual debemos utilizarla para poder ver con claridad la realidad que está oculta muchas veces, siempre, a nuestros ojos. Este hombre vio el tesoro. Inesperadamente, diría alguno, sí, de alguna manera, alguien estuvo actuando, alguien lo vio a él antes que él viera el tesoro, alguien lo vio desde un lugar que él todavía no conoce, que todavía no imagina. Ese alguien fue el que vino a mostrarle ese tesoro. Ese alguien es el tesoro que él encuentra. Ese alguien es el que va a orar también sobre este otro personaje que vemos en la segunda parábola. ¿Cuál era? El experto en piedras finas. Este ya conocía el tema. Este sabía valorar, juzgaba qué era lo mejor, cuál era la perla de mayor valor, la piedra fina, la más fina, la mejor. Y era un coleccionista de las mismas, así que podía, sin duda, cotejar, comparar y ver que de pronto esta perla que encuentra es la mayor que ha encontrado en su vida. ¿Y qué hace? Y la conducta que asume es la misma que asume el hombre que inesperadamente se encontró con el tesoro en el campo. Pero hace lo mismo que él. Vende todo lo que tiene para poseer, para comprar y poseer esta perla fina. Otra vez, la situación nos remite a la captura, a la conquista, a la posesión del tesoro. Esta perla está ilustrando ese tesoro que es la vida, ese tesoro que es la vida que permanece, que no conocemos y que se nos presenta. En el primer caso uno diría casi inesperadamente, y en el segundo uno diría sí, buscada con con el conocimiento en el tema, con la experiencia en el mismo que tenía este buscador, ¿no es cierto?, de perlas finas. Pero en ambos casos vamos a ver, ya es muy simple, ¿no es cierto?, es muy fácil acá llegar a la conclusión a la cual nos conduce la sabiduría de Dios. Nos conduce por caminos diferentes, los caminos del Señor son múltiples, pero en todo caso el objeto que persiguen es la búsqueda y posesión finalmente del objeto, que a los ojos del Señor es un tesoro. Porque para el Señor, que es el que viene a buscarnos a nosotros, no nosotros a Él, Él siempre nos busca, Él es el que encuentra primero, a pesar que creemos nosotros ser los que hemos encontrado. Hemos encontrado o somos encontrados por aquel que nos encuentra primero, el que nos conoció primero, el que nos eligió, y el que vino entonces hacer aquello que ya sabía y cómo tenía que hacerlo. Lo único que espera de nosotros es esa respuesta, que aquí la vemos, la tiene de parte del que encontró el tesoro en el campo y del buscador de perlas. La tiene en aquellos que aprecian realmente cuando llega a ellos esta palabra que siempre analizamos, Fabián, en este programa, y tantos hermanos lo hacen en tantos lugares en el mundo, y muchos en condiciones muy diferentes, muy diversas, pero todos con una búsqueda y un objetivo de máxima, que es un objetivo común. Porque es la vida, en definitiva. La vida que no sabemos definir, la vida que no sabemos en qué consiste, la vida que todavía no vivimos hasta que la vida nos encuentra, hasta que la vida sale a nuestro encuentro, hasta que la vida nos sorprende. ¿Y cómo nos sorprende? En algunos casos más, en otros no tanto, pero siempre está el Señor que viene a nosotros, el que bajó de lo más alto, el que bajó del lugar de la gloria al lugar de nuestra lamentablemente miseria, y viene a inclinarse a nosotros,
y viene a servirnos en todas aquellas cosas en las cuales nosotros no nos podemos valer por nosotros mismos, que en definitiva son todas, Fabián. Viene a darnos entonces el todo a todos, y el todo que nos viene a otorgar es esto que examinamos ahora, de una manera tan sencilla, tan simple como la explica aquí el Maestro, el único. La docencia del Señor, esa docencia parabólica, ¿no es cierto?, en donde utiliza los objetos muy comunes a la cotidianeidad del hombre mientras está en este tiempo, en este mundo y en este cuerpo, esos objetos, ¿no es cierto?, que le sirven al Señor para que a partir de la mirada que nos devuelve, tenemos ojos y nos ve y no vemos tantas veces, así como nos dice el Señor también, tantas veces tenemos oídos y no oímos, un corazón que no comprende, esos sentidos interiores, espirituales, que están dormidos y muertos muchas veces. El Señor viene a despertarlos, viene a resucitarlos, que seamos capaces de utilizarlos porque son, en definitiva, los sentidos que le encuentran el sentido que tiene la vida y le dan sentido a la vida, que es la que le comunica el sentido a todos aquellos que finalmente están habilitados por el Maestro único para vivir esa vida, disfrutarla, gozarla, encontrar en ella la felicidad de aquel que busca y encuentra, de aquel que hasta entonces se ha valido por medio de cosas, bueno, que eran las que mínimamente satisfacían algunas inquietudes y deseos y proyectos muy personales, pero que ahora advierte frente al encuentro con ese tesoro que viene a buscarlo y se muestra a él por parte del Maestro que se lo trae, y que es el mismo Maestro en nosotros, sin duda, el Maestro de la vida, que es la vida, y como tesoro nuestro es la vida en nosotros, y hay que guardarlo en un lugar, así como estaba enterrado el tesoro en el campo. Bueno, el campo somos nosotros, el tesoro es la vida, en nuestro corazón. Recuerdo siempre a través del Evangelio de Lucas, Fabián, que lo hemos leído tantas veces, cuando María escuchaba estas cosas, María la Madre del Señor, ¿no es cierto?, ¿qué hacía? Permanecía en silencio, las valoraba, pero las guardaba en el corazón. Ahí las guardaba. Ahí es donde guardamos las cosas importantes, ahí donde guardamos la vida, ahí donde preparamos una habitación digna de ser el hospedaje que suministramos al huésped mayor, para que habite para siempre en ese corazón transformado por aquel que viene a nosotros y que en nosotros hace nuevas todas las cosas. El ojo que no ve, el oído que no oye, comienzan a ver y a oír. Cosas que estaban y para nosotros eran invisibles o inaudibles. Ese corazón de piedra, esas piedras que tantas veces obstaculizan este camino nuevo que transitamos cuando guiados por el Señor nos conduce por ese camino al lugar a donde quiere que habitemos. ¿Qué es este corazón nuevo, este corazón cambiado? Sí, este corazón que es casa de Dios, este corazón que es casa del Padre, este corazón que es el lugar definitivo donde hemos de habitar, transformados absolutamente por el Señor que lo hace todo en todos, y donde hemos de habitar para siempre en la compañía de este Cristo que viene a buscarnos. Vamos a estar en el lugar donde Él quiere que estemos con Él. Estemos ahí para siempre. Y ahí se acaban entonces tantas cosas que son sustitutos aparentes, tantas veces cosas que son sustitutos mentirosos de algo que es la vida, que tenemos que llamarla como tal, pero que tenemos que previamente conocerla, y bueno, y obviamente para conocerla tenemos que vivirla. Para conocer la vida hay que vivir la vida. Para conocer el amor hay que amar. Para ser hay que ser en aquel que es el ser en nosotros. Viene el ser a nosotros, viene el Dios que nos transforma, que nos cambia, que es la vida, que es el tesoro, que es la verdadera perla fina.
Bueno, viene a nosotros. Bueno, guardémosla, y guardémosla en ese corazón nuevo, en ese corazón que es realmente la verdadera casa del Padre. Hagamos como nos decía, como hacía María la Virgen, guardaba todas estas cosas en su corazón, las oía y las guardaba en su corazón. Es una introducción esto, Fabián, desde ya, ¿no es cierto? Pero también de suyo, y casi diríamos constituye una pequeña síntesis introductoria de los contenidos que vemos en estos evangelios, en este evangelio, a través de estas parábolas, y que habitualmente vemos en todas las parábolas que el Señor nos suministra, ¿no es cierto?, a través de la lectura de toda la revelación. Vamos. A ver, ¿qué es esto de que el reino de los cielos se parece? ¿Por qué decir que se parece y no darle una definición per se, no darle una definición concreta? ¿Por qué apelar a las parábolas para asemejar lo coincidente, lo parecido al reino de los cielos? Digo, porque, a ver, si uno te preguntara o cambiáramos y nos preguntás vos a nosotros, ¿cómo definirías el reino de los cielos? Por ahí la respuesta es una respuesta abierta, ambigua, contradictoria, que no termina de cerrar, que no termina de convencer, o por la contraria termina siendo harto elocuente, harto convincente. Pero ¿por qué esto de que el reino de los cielos se parece a, y no ponerle una definición? Claro, fíjate vos que... Sí, Fabián, sí. Sí, muchas veces las... A ver, acá vamos a andar con cuidado, ¿no es cierto? Como lo hacemos habitualmente. Se parece. Otras versiones posiblemente te digan es como. Y uno diría, el reino de los cielos es como. Ah. Es lo mismo, es como se parece. Lo interpretamos del mismo modo. Y no es lo mismo, ¿te das cuenta? Bueno, no vamos a ingresar en el territorio del examen, digamos, semántico, gramatical del hecho, de la palabra. El cómo. Yo soy cómo. Y en ese cómo está la definición de lo que soy. También cuando digo se parece, tomo un objeto referencial para dar idea de cómo puede ser esto de lo que estoy hablando. Y se parece a algo que yo conozco, se supone que a priori conozco, para orientarme y llevarme finalmente a tener una idea más próxima y finalmente una idea final acerca de qué es esto de lo que estoy hablando. En este caso del reino de los cielos. Bueno, si uno dice el reino de los cielos, es como un comerciante, experto en perlas, que buscaba la mejor, la más fina, la de mayor valor. Sí, si digo se parece, no es lo mismo que si digo es como. En la comparación sí puede ser, que es lo que busca el Señor a través de la parábola, ¿no es cierto? Pero muchas veces podemos también caer en las ingenuidades, lamentablemente muy frecuentes, de tomar al se parece como si fuera realmente eso. Es como un campo y un tesoro oculto en un campo. Y uno diría, bueno, desde el punto de vista, en fin, más ingenuo, capaz que un hombre se pone a buscar en algún campo un tesoro suponiendo que lo va a encontrar, porque se lo encontró en el Evangelio, en la palabra de Dios, ha oído por ahí sin entender mucho de lo que se habla, y literalmente sale a buscar el tesoro, el reino de los cielos, lo que él entiende como un tesoro, a la luz de lo que entiende y quiere como un tesoro. Y en el orden humano, Fabián, el tesoro mayor que buscamos muchos seres humanos, antes de conocer esta palabra que examinamos tanto, esta palabra que para nosotros es la mayor alegría cuando la conocemos, ¿cuál es el tesoro que buscamos? El mayor, en el reino de la añadidura en el cual habitamos. Y el dinero.
algo que nos dé el hecho, el bien económico, el becerro de oro, poderoso caballero don dinero. Ese es el tesoro. Claro, la triple tentación de dinero, fama y poder. Por ejemplo, yo tenía un amigo, compañero, finalmente puedo definirlo como un hermano, un hombre muy experto en el conocimiento de la palabra, de las escrituras, muy culto, que era hijo de un señor que a su vez no era, podríamos decir en términos muy cotidianos, no era tonto tampoco, pero que tenía como premisa mayor en su existencia: yo sin dinero soy hombre muerto. Pensar así. ¿Qué le decía siempre el hijo, mi compañero, mi amigo? Papá es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. La otra cosa es esto, que no la conocemos, hasta que el que viene a nosotros viene a mostrarnos la otra cosa. Y esa otra cosa es la vida. ¿Hasta qué punto somos ajenos a la vida? A esa vida que es la única, y es el único motivo por el cual estamos transitando esta temporalidad, esta espacialidad en el mundo. Y es lo único que tenemos que encontrar, Fabián, porque si no nos vamos a distraer demasiado, vamos a perder y finalmente a rifar el tiempo que tenemos en la captura, previa búsqueda de cosas que son sí útiles en el momento en que son necesarias para un estar, no pero para un ser, para estar en el mundo, no para ser en el mundo y más allá del mundo, para ser en aquel que viene a nosotros, que es verdaderamente el tesoro mayor, para que seamos en él también nosotros, para que seamos tesoro también nosotros, para que seamos aquello que él hace. Muchas veces hablamos de los valores, ¿no es cierto? El hombre es él y su circunstancia, decía Ortega y Gasset. La circunstancia está configurada ¿por qué? Primero por las cosas que hacen a nuestro estar en este mundo, las cosas, las personas, las cosas, finalmente en la adultez los valores. Pero más allá de los valores mismos que llegamos a poseer, que llegamos a utilizar de los mismos en beneficio propio y del otro, finalmente que entendamos y vivamos sabiendo que somos valiosos. Más allá de tener valores, somos valiosos. Eso así nos define, así nos considera el tesoro que viene a buscarnos, como un tesoro valioso, el más valioso, la vida, el ser. Dejemos de estar para ser, dejemos de transitar para llegar. Partamos, sí, lo decimos siempre, y esto es Pascua, y es el núcleo de la enseñanza y del camino en la fe cristiana. Partimos de un lugar al otro, tenemos que llegar a ese lugar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quedarnos en el medio del camino o llegar al lugar al cual debemos llegar? Y si nos quedamos en el medio del camino, y nos quedamos todavía con las añadiduras, Fabián. Ahora, si llegamos al final del camino para disfrutar todo lo conseguido, todo el logro conseguido, tiene que ser a través y a partir y en el seno de esa vida que viene a nosotros y en la cual también Él nos guarda, así como debemos guardar estas cosas en nuestro corazón, para que esté uno en el otro y todos seamos uno en aquel que hace todo en todos. ¿Cómo? Es como se parece a, en la comparación que hace el Señor, está el núcleo, el carozo de su docencia, ¿no es cierto? La entendemos finalmente, porque lo hace con suma sencillez y sobre todo lo hace con mucho amor, con todo el amor. Por eso hay tantos discípulos en el mundo, tantas personas que realmente han encontrado el tesoro. Esperemos ser nosotros dentro de ese número, Fabián, por supuesto. A ver, el domingo anterior, a la luz de la palabra de la radio Filatina, Miguel, compartíamos extensamente este capítulo de Mateo,
estamos concluyendo en este domingo. Las parábolas ya vienen de la semana anterior. Sembrador, el reino de los cielos se parece a un sembrador a quien siembra buena semilla, a un grano de mostaza, a un poco de levadura. Compartíamos por entonces. Este domingo hace alusión, hace referencia a un tesoro escondido, a perlas finas, a la red echada al mar. Encontramos algún punto en común, algún elemento en común entre estos comparativos que se hacen, estos ejemplos que pone Jesús en este texto de Mateo, Miguel, o son citados por ser cosas al alcance de todos, cotidianas, y son de esta manera accesibles a la comprensión humana, Miguel. Mira, finalmente uno diría, son cosas valiosas. Estamos hablando de lo valioso, ¿no? El valioso es el hombre, finalmente, ¿no? Y el Señor lo hace teniendo eso en cuenta porque Él lo sabe. Uno dice, lo viene a descubrir, no, ya lo sabe. Y viene a vivirlo como uno de nosotros, ¿eh? Fíjate que el Señor lo sabe, pero viene a comprobarlo en sí mismo, haciéndose uno como nosotros, con las mismas experiencias, con las mismas circunstancias. Por manera que yo diría que los elementos comparativos que utiliza el Señor para ilustrar este tesoro son siempre, en función del texto y del contexto que lo acompaña, el mayor ejemplo para poder entender con sencillez lo que nos está diciendo. Con sencillez. Yo creo que lo más inmediato y rápido para entender esto y para darnos cuenta de cómo es y de qué está la realidad, ¿no es cierto?, es la manera, aquí en estos dos relatos, por ejemplo. Fíjate vos que de una manera o de otra, el que encontró el tesoro en el campo se lo encontró, como diría, no lo buscaba. Quizá inconscientemente, como se diría en términos psicológicos, pero no lo buscaba como buscaba el mercader la piedra fina. Los caminos parece que eran diferentes. Sí, pero decimos que el que viene a nosotros viene porque conoce los caminos y sabe que Él es el camino. Hay un camino, es Él mismo en nosotros. Se hace camino en nosotros, como aquella vieja canción, ¿no es cierto?, de Antonio Machado. Bueno, era una poesía. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Hagámonos camino también. Hagámonos camino en el que es camino en nosotros. Y para hacer camino en Él y Él en nosotros. Otra vez. Ser uno con Él y Él con nosotros. Bueno, de esa manera, el material que nos hace llegar, material, digamos, dentro de su docencia, para que entendamos de una manera simple, inmediata y rápida, teniendo en cuenta lo corto que es el tiempo, porque es una cosa sobre la cual no conviene pasar de largo, ¿no es cierto? Bueno, en nosotros elige la mejor forma porque nos conoce, sabe de qué manera llegar, cómo llegar. Por eso a algunos llega de una manera y a otros llega de otra manera. Pero todo lo hace con la misma sencillez y siempre Él al servicio del otro, teniendo en cuenta al otro. Mira, es como un profesor que de pronto da una conferencia, una charla, una clase, y ya tiene, como quien dice, un libreto preparado. Entonces, frente a diferentes audiencias y quizá niveles de comprensión por parte del discipulado, del alumnado, utiliza siempre los mismos términos, las mismas palabras, la misma comparación, en los mismos contenidos. Pero no todo se entiende lo mismo de la misma manera. Es bueno adaptarse a la necesidad, según uno la intuye, de cada uno de aquellos integrantes y de los grupos a los cuales dirige él la enseñanza para la cual está destinado, porque para eso es maestro, profesor o lo que sea. El Señor es el único maestro nuestro, el único maestro de todos, no hay muchos maestros. Y como es de todos,
sabe el modo de llegar a todos. Y a través de estos ejemplos que nos suministra, nos damos cuenta de que todos podemos entenderlo. Claro, uno me refutaría acá, como cuando le preguntan a Jesús: Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Fíjate vos que estas parábolas, bueno, vemos a quién están dirigidas en principio. En este caso podríamos decir a escribas y fariseos, ¿no? Que eran doctos, que eran maestros, gente ilustrada, digamos, desde el punto de vista de la cultura. Sabían leer, sabían escribir, no todos, y en realidad los menos lo sabían hacer en Israel y en todo el mundo, ¿no es cierto? A ellos por parábolas. ¿Por qué le dice el Señor? Porque tienen ojos y no ven, porque tienen oídos y no oyen, porque tienen un corazón que no entiende. Parábola. ¿Qué les va a hablar? ¿En misterio? ¿Qué va a pasar? ¿A exhibir este misterio con términos que uno diría apropiados para el Señor, conforme a la necesidad nuestra, porque siempre viene a servir y no a ser servido? A nuestra necesidad elige el ejemplo, el vocabulario y la forma de comunicar el mensaje de la vida que nos trae de la manera que sea más accesible a nosotros. Él tiene todos los modos para hacerlo llegar. Pero bueno, en este caso, ¿por qué elige esto? Ilustrado a través de los escribas, sí. Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Son incapaces de penetrar el sentido de las cosas, porque la ven siempre desde un conocimiento que tenemos que llamar, y es así, lamentablemente, el conocimiento tal cual se aplica habitualmente desde el punto de vista de la primera experiencia que tenemos en señal de un alumnado discipulado que ejercemos, es llamar a las cosas por su nombre, como decimos. Yo veo tal persona, digo, este fulano. Yo veo un objeto determinado y lo defino de acuerdo a lo que veo de modo inmediato. Pero más allá de esa imagen hay una idea. Ahora, penetrar en la idea es ir más allá de lo que me dice la imagen, para comprobar también qué es verdaderamente la imagen. No es lo que yo veo presintiendo de la idea, que es la raíz y fuente de esa imagen que se nos muestra. Es como en la filosofía del arte. Fabián, siempre decimos que el verdadero artista, cuando nos muestra un cuadro, cuando hace llegar a nuestros oídos alguna composición, sinfonía musical, lo que nos muestra no es en sí y por sí el arte, sino una representación estética de una intuición artística que él ha tenido previamente, que ha recibido directamente en la zona más profunda. Y entonces esa representación estética, ese cuadro, esa obra musical, nos sirve como elemento para establecer finalmente una comunión con el artista y sentir lo mismo que sintió él cuando recibió la intuición artística que lo llevó a componer la representación estética. Así procede el Señor. Busca en nosotros, a través de la imagen, de los objetos sensoperceptibles, que lleguemos al contenido, al espíritu del objeto, de la cosa, a lo que no llegaban los israelitas, lo que se llamaban, bueno, no digamos todos, aquellos que creían saberlo todo y se quedaban con lo poco, en definitiva era nada, que sabían comparado con la magnitud de esta enseñanza que viene a traernos el que es la vida. Entonces no penetraban el sentido espiritual de la ley, por ejemplo, en el caso de la ley mosaica. Se quedaban en la letra, en la imagen. El Señor va más allá, pero parte de la imagen y ahí se parece. Es como, ahí está. Ahí nos va conduciendo a la raíz del tema. Ahí nos va revelando el misterio. El señor Miguel Carreras se merece un descanso. Va a trabajar Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio a la luz de la palabra desde Radio Soy Latina. Y Javier Bru nos va a permitir disfrutar de la interpretación
de esta canción como Tesoro Escondido. Allá vamos. Se parece a un tesoro escondido, encontró un hombre en el campo. De nuevo lo esconde y lleno de tanta alegría, vende todo cuanto tiene y compra el campo. Y es como quien comercia perlas finas, que al encontrar una de gran valía, va y vende lo que tiene para poderla comprar, pues nada cuanto tiene vale más. Como tesoro escondido y perla preciosa es el reino de Dios. Quien no lo haya entendido, que entre los sencillos se encuentra el Señor. Lo fraterno da sentido a lo viejo y nuevo, con bondad y amor. La red ya está echada y un día, si entregas tu vida, tendrás lo mejor. No se parece a la red que los pescadores al echarla al mar muchos peces recogen. Llenándola regresan a la playa con sus botes y sentándose los pescados escogen y ponen a los buenos en canastos y tiran el pescado que está malo. Lo mismo harán los ángeles cuando llegue el final, buenos y malos los separarán. Como un tesoro escondido, perla preciosa es el reino de Dios. Y quien no lo haya entendido, entre los sencillos se encuentra el Señor. Lo fraterno da sentido a lo viejo y nuevo, con bondad y amor. La red ya está echada y un día, si entregas tu vida, tendrás lo mejor. Como un tesoro escondido, perla preciosa es el reino de Dios. Y quien no lo haya entendido, entre los sencillos se encuentra el Señor. Lo fraterno da sentido a lo viejo y nuevo, con bondad y amor. La red ya está echada y un día, si entregas tu vida, tendrás lo mejor. Muy bien, el segmento musical de cada encuentro desde Radio Felatina, La Luz de la Palabra, con el buen gusto que caracteriza a Silvia Patricia, tan importante y tan silenciosa en la operación técnica. Javier Bru interpretaba como Tesoro Escondido, promediando nuestro encuentro semanal desde el Radio Felatina, a La Luz de la Palabra. El señor Miguel Carrera nos va a responder cómo es esto, cuál es la finalidad de la pedagogía de las parábolas, Miguel,
porque lo vimos este domingo, lo estamos concluyendo este domingo, lo vimos el anterior, un texto, el del Evangelio de Mateo, en su capítulo 13, dedicado a las comparaciones en parábolas. ¿Qué finalidad pedagógica persiguen estas parábolas, Miguel? Esta enseñanza en parábolas. Muchas veces las definiciones más directas tal vez puedan asimilarse, puedan llegar de una manera más rápida tal vez. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación en muchos aspectos para arribar hacia donde se quiere llegar en la explicación de las parábolas. ¿Cuál es entonces la pedagogía de las parábolas en definitiva, Miguel? Y la finalidad es lo que el Señor viene, persigue y finalmente encuentra en muchos de nosotros, aquellos que lo escuchan, que lo oyen, que lo escuchan, que están atentos. ¿Vos te acordás que la semana pasada habíamos visto en el curso de esta semana también, la parábola del sembrador, la que llamamos la parábola de las parábolas? Salió el sembrador a sembrar. De los 4 ejemplos que propone ahí el Señor en su magisterio, uno es válido, el cuarto, la buena tierra, fértil, abundante. Son aquellos que verdaderamente escuchan, creen y obran en consecuencia. Aquellos que llegan a aquello para lo cual nos vino a buscar el Señor. Para eso vino justamente, a enseñarnos algo que no conocemos y que es lo fundamental y fundante en la existencia temporal. Conocer en ella y a través del tiempo que estamos en este mundo que pasa, conocer la vida. Pero estamos para eso, no para otra cosa. Para eso vino el Señor. Para la otra cosa vienen muchos, todos los días, muchos que también a sí propios se llaman maestros, y lo son efectivamente en la disciplina que cultivan, pero que no es del tamaño de la importancia fundacional que tiene esta palabra que nos trae el Señor, la vida. Esta es la intención del Señor, que lleguemos a la vida, y para eso es necesario, fíjate vos, los ejemplos que hemos estado más o menos compartiendo a través de esta conversación en este día, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta la enseñanza del Maestro, culmina con algo que a veces resulta un poco así enigmático. Sí, es como un jefe de familia que busca de aquello que tiene guardado, ¿no es cierto? Cosas viejas y cosas nuevas. Todo ese material almacenado por un hombre responsable es el que finalmente le va a servir, no solamente para él, sino para compartirlo y transmitírselo a otros. Es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho, Fabián, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento, las palabras del Padre, dice. Lo que llamamos el Nuevo Testamento, la revelación del Padre por el Hijo. El Hijo hace lo que el Padre dice. Dijo Dios e hizo Dios. Y vio Dios que era bueno, sí. Si hacemos lo propio somos buenos. Mientras tanto, como el Señor nos dice en otro lugar, lo hemos visto, ¿no es cierto? Cuando le llaman maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno en la tierra, solamente Dios es bueno. Bueno, a eso nos quiere llevar el Señor. Uno diría, ¿a ser dioses? ¿A ser como dioses? Como lo engañó el mentiroso Adán al hombre del barro. Dios quiere que seamos semejantes a Él, pero como lo hace Dios, no como lo queremos hacer nosotros. Y como lo hace Dios a través de su palabra, es como el Señor nos dice acá finalmente, cosas viejas, cosas nuevas. Cosas viejas el Antiguo Testamento, cosas nuevas la revelación. De todo eso se vale el Señor, apela a la Escritura y le da el sentido que no le encuentran muchos que leen la Biblia y dicen, no, pero estos son relatos de una comunidad de otro tiempo, medio ingenua, no había crecido el conocimiento, se sabía poco, bueno, es para gente que no.
Esas cosas son justamente aquellas que sirven como elemento comparativo y parabólico en el orden superior. Vamos a descubrir a través de la revelación del Nuevo el misterio del Antiguo, de lo que nos dice verdaderamente esa palabra que es del Padre, que es de Dios, pero como la hace nuestro Señor, el Hijo, como la revela el Hijo. Ahí le encontramos el sentido vivo a la vida y a las cosas que pertenecen a la vida. Seamos entonces en ese sentido, porque a eso nos conduce precisamente aquel que nos viene a enseñar, a encontrarle el sentido vivo a las cosas, a encontrar el tesoro escondido, a descubrir la verdadera, la más fina de las piedras. A eso viene. Y es lo que obtiene, claro, en aquellos que finalmente, porque ven y escuchan, y lo hacen con el verdadero interés del que verdaderamente tiene la alegría interior de quien descubre el tesoro oculto, enterrado, ¿no es cierto?, en el campo, del comerciante que descubre la piedra más fina. Bueno, el que verdaderamente está en esa dimensión y en esa frecuencia sintoniza al maestro, y ahí encuentra, y el maestro encuentra en él aquello que es lo que permanece, une y en definitiva lo que es, para que seamos nosotros también. Hasta entonces no podíamos decir que somos. Lo único que podemos decir es que estamos en el mundo y que no somos del mundo. Pero ¿de dónde somos entonces? ¿Cuándo somos? ¿En él? ¿En quién somos? Y el mismo apóstol Pablo en Atenas lo va a decir, ¿no? Un poco con palabras que probablemente suenen enigmáticas a los sabios de Grecia, que la podemos entender. En Él, en Cristo Jesús, en Dios. En Él existimos, nos movemos y somos. En Él, fuera de Él no. Por eso recibámoslo a Él. Aprendamos de Él la lección de vida para vida que nos da siempre. Y aprendámosla bien para poder ser también nosotros verdaderos discípulos y apóstoles de Él, enviados de Él. Fabián. Bien, nos estamos acercando al final de nuestro encuentro. Vamos a ver si acertamos sintéticamente en dos cuestiones. Jesús finaliza estas enseñanzas parabólicas, tanto el de este domingo que estamos concluyendo como el anterior. ¿Comprendieron todo esto? Por respuesta recibió un lacónico, tal vez acotado sí. A ver, sí y nada más que sí, digamos, como muy lacónico, demasiada exposición de Jesús, demasiada entrega en cada parábola, en cada comentario, en cada enseñanza, como para tener como respuesta, haber encontrado como respuesta un diminuto sí. Y Miguel, casi en algún momento nos podemos figurar hasta que lo dijeron al paso, casi de compromiso. Sí, la respuesta es una respuesta lacónica, como vos bien decís, Fabián. ¿Entendieron todo esto? Sí. Claro, uno diría, pareciera ser que lo entendieron, pero en parte. Y yo diría que, claro, lo van a entender y finalmente verdaderamente conocer cuando lo vivan, Nosotros partimos, sí, de un primer entendimiento cuando escuchamos esta palabra, cuando entendemos con los instrumentos, las herramientas que tenemos a mano para entender. La comprensión que en primer grado siempre es una comprensión racional, ¿no es cierto? Porque si bien la fe excede lo racional, lo meramente y puramente racional, y finalmente la trasciende, en ese sentido la excede y nos lleva entonces a la otra cosa, lo que nos viene a enseñar el Señor partiendo de la docencia parabólica. Bueno, entendemos, sí, cuando lo vivamos lo vamos a entender verdaderamente.
¿Quién es el que conoce? El que vive estas cosas. Pero para eso hace falta que estas cosas de las cuales somos testigos cuando las vemos y las oímos, finalmente en nosotros sean como aquello que hizo el Señor con la palabra que es vida. La encarnó, la vivió. Cuando lo vivamos, entonces nuestro entendimiento y nuestro sí va a ser más rotundo, va a ser un sí rotundo, alegre, categórico, va a ser un sí que se va a dar también por parte de nosotros en nuestra verdadera misión, para la cual viene a capacitarnos y enviarnos finalmente, el que viene primero a enseñarnos. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la Carta de los Romanos en su capítulo 8, versículos 28 al 30. También forma parte de la liturgia de este 17º domingo durante el año. Y con una línea al respecto, iniciamos la despedida por nuestro programa de hoy, Miguel. Y todo lo hace Dios en todos, porque fíjate vos que dice a los que primero Él conoció. A esos también eligió, a esos también llamó, a esos justificó por la fe, santificó en el Espíritu y finalmente ha de glorificar. Todo un itinerario que el Señor viene a mostrar en nosotros como camino que es. Él es el camino, el que tenemos que transitar. Él mismo en nosotros es nuestro camino nuevo y vivo, camino interior. Bueno, a través del tránsito por ese camino, hasta llegar al lugar a donde nos conduce el Señor, bueno, vamos a finalmente, sí, reconocer al que nos conoció primero, saber que hemos sido elegidos y consecuentemente la responsabilidad que a esto acompaña, y el que hace todo eso en todos nosotros finalmente nos santifica, nos hace santos, verdaderos santos, esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, y ese ideal de la santidad. Y ese ideal de la santidad y la santidad en nosotros a la cual nos conduce el Señor es el paso previo a la glorificación, la participación en la gloria de Dios. A Dios, gloria a Dios en las alturas, ¿no? A Él, fíjate los pasos, alabamos, sí, bendecimos, adoramos, ya es más, y finalmente glorificamos. Padre, yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús, ya al final de su camino, glorifícame tú ahora a mí con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese. A eso vamos, a la participación del reino de la gloria. Bueno, ese es el camino, esa es la verdad que recibimos y esa es la vida que finalmente compartimos. Fabián. Señor Miguel Carreras, cada vez que comenzamos decimos lo mismo que cuando concluimos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, la musicalización de este segmento, que finalicen de la mejor manera posible este mes de julio, que el mes de agosto nos encuentre junto a nuestros hermanos oyentes desde Radio Fe Latina, y si el Señor así lo desea, comenzaremos el mes de agosto juntos, compartiendo un encuentro a la luz de la palabra dentro de 7 días. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Hasta entonces, Fabián, y Dios siempre quiere. Sí, y entonces nos encontraremos Dios mediante, justamente para hacer lo que estamos haciendo, que es lo mejor que podemos hacer y lo hacemos de la mejor manera posible para nosotros. Hasta el próximo domingo. Bendiciones, Fabián, un abrazo muy grande. Bendiciones a todos los tuyos, a toda la audiencia. Hasta el domingo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.